alistarse un feliz porvenir. Le protege una férrea barrera contra el choque del ruin deslealtad. Desde el día en que su alta bandera con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. Había una vez un país pequeñito, donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la primera dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen las bellezas del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios. Para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Lexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawi, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguedis. Así somos. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación.
Noticiero El Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticiero El Salvador. Les saluda Kenia Mejía. Son las 5 de la mañana con 30 minutos. Por supuesto que estamos listos para compartir con ustedes toda la información nacional, lo más importante, la realidad de nuestro país y también lo más importante en el mundo. Carla, buenos días. Buenos días, Kenia. Buenos días, El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Tenemos mucha información que compartir. Vamos a comenzar de inmediato con nuestros titulares. Continúa la distribución de miles de computadoras a lo largo y ancho del territorio nacional. Más miembros del sistema de salud reciben la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El Salvador reporta un mes de descenso en los casos de COVID-19. 16,000 elementos de la Fuerza Armada prestarán seguridad el 28 de febrero. Y también con banderas a media asta, Estados Unidos recuerda a los más de 500,000 fallecidos por la pandemia. Y este 28 de febrero seremos una parte importante en el apoyo de nuevos proyectos y cambios. Sintoniza Voto Nación 2021 a partir de las 3 de la madrugada. Recuerda, salgamos a votar y juntos construyamos nuevas oportunidades. Muy bien, las 5:32 minutos. Vamos a conocer qué es lo que tiene para este día la portada del diario El Salvador. Ese periódico que usted puede encontrar en los diferentes puntos de venta a tan solo 25 centavos y enterarse de la realidad. Bajan casos de coronavirus en último mes. Esta es una noticia bastante alentadora y gracias a Dios la esperanza de tener también la vacuna. Las pruebas de COVID-19 siguen en todo el país mientras se vacuna a la primera línea del personal de salud. También corrupción en el caso del Chaparral trascendió del gobierno de Arena hacia los gobiernos del FMLN. Productores de locales se preparan para exportaciones de carne de aves hacia los Estados Unidos. Critican a Mason por montaje de evento para simular que otros partidos lo apoyan. Y también en el infográfico, cómo votar este 28 de febrero. Eso es algo bien importante. Todos debemos de saber cómo hacerlo y ejercer ese derecho de votar. También información deportiva la encuentra en Diario El Salvador y otros artículos de interés. Usted puede informarse a cualquier hora del día. Y la fotografía de portada, que está la prevención, ¿verdad? La desinfección que se realiza en los centros de votación para garantizar la salud de los salvadoreños. Iniciamos con el detalle de otras informaciones nacionales. La desesperación de los diputados los llevó a saltarse la sesión plenaria ordinaria de esta semana y a reducir al mínimo las actividades legislativas, en algunos casos y en otras en la nulidad, en el marco del cierre de campaña por los comicios del domingo. Así lucían los pasillos de la Asamblea Legislativa. Los diputados se ausentaron del Palacio Legislativo para incrementar su trabajo territorial, ya que el miércoles es el último día para hacer campaña antes del silencio electoral que entra en vigor a las 0 horas del jueves. Está la campaña, desde miércoles en adelante está la campaña, está la terminación, la labor legislativa no se ha parado. Ustedes han sido testigos de que aquí han habido comisiones trabajando. Pero ninguna de las dos comisiones programadas para este martes se reunió, debido a que los diputados, miembros de las mesas de trabajo legislativo, no asistieron pese a que estaban convocados. Los partidos de oposición, cuyas cifras en las encuestas no son tan alentadoras, justifican esta decisión. Hay cierres de campaña, es la comunicación con la población de las propuestas de los diputados en sus territorios, tienen que realizarlas. No hay otra manera que la población conozca esa situación. Durante la campaña, los diputados recortaron la semana de trabajo a 3 días al programar las sesiones plenarias para los miércoles y tener 4 días para hacer campaña. Para evitarse inconvenientes, los directivos no convocaron a sesión plenaria esta semana. Podría creerse que esta decisión la tomó la Junta Directiva partiendo primero de la campaña. Yo creo que es un caso no circunstancial, es un caso especial
por la elección del próximo domingo, aunque yo no lo justifico, ¿verdad? Porque aquí nos pagan los 30 días. De ahí que en la mayoría de las encuestas los salvadoreños han reprobado el trabajo de los legisladores y podrían dar un golpe de timón a través de las urnas el domingo. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. Y al negarse a la contratación de auditoría internacional, magistrados del Tribunal Supremo Electoral intentan desviar la atención de la población, señalando al presidente Nayib Bukele de boicotear las elecciones del próximo domingo. En los últimos días, el magistrado Julio Olivo ha sembrado dudas sobre la transparencia del proceso electoral desde el interior del ente colegiado. Acusaciones sin pruebas contra el presidente de la República, Nayib Bukele, y de la presidenta del ente colegiado, Dora de Martínez, señalándoles de intentar sabotear el proceso electoral. Porque hay pruebas de que técnicos dentro del tribunal, nombrados por la misma presidenta del tribunal, han intentado también, digamos, extraer los códigos, etcétera, etcétera. Pero eso es grave, magistrado. Es grave. Usted está diciendo es grave. Es bien grave. ¿Sí? De hecho, ya se le separó del cargo a los técnicos nombrados por la presidenta del tribunal. ¿Ya? ¿Y tiene pruebas? Sí, ahí están las pruebas, están todos los magistrados de testigos también. Tomamos acuerdo de sustituirlos para que no sigan saboteando el proceso, ¿verdad? Por órdenes del presidente Bukele también. No, la verdad es que cuando vas a hablar de algo tenés que tener pruebas. Entonces, si yo la honestidad que he traído en mi trayectoria como profesional, pues la sostengo donde quiera. Otro magistrado que, lejos de generar confianza a la población, insta al miedo es Guillermo Wellman, al asegurar que nuestro país podría convertirse en una dictadura. Saben que hay un régimen allá por Asia, hay un régimen que se instaló desde hace 75 años en dictadura. Ese régimen ha usado la propaganda, el poder y el miedo para mantenerse. Procuremos que eso no se dé en El Salvador. Tanto Julio Olivo como Guillermo Wellman se negaron a dar los votos para la contratación de una empresa que realice una auditoría internacional al sistema que se utilizará el día de las elecciones. Hay que recordar que el magistrado Julio Olivo representa al FMLN y Guillermo Wellman dejó su cargo como jefe de asesores de fracción del partido Arena para cuidar los intereses del tricolor en cada proceso electoral. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y diversas organizaciones de la sociedad civil se unieron a la petición de una auditoría internacional para garantizar la transparencia en las elecciones de este domingo. Este pronunciamiento se da por las constantes fallas del Tribunal Supremo Electoral para la organización de los comicios. Que sí ha presentado fallo. Eso ha sido evidente. Estas fallas en el sistema de procesamiento y transmisión de datos quedaron evidenciadas en los dos únicos simulacros generales que realizó el Tribunal Supremo Electoral. Por ello, diversas organizaciones de la sociedad civil piden que este proceso sea auditado. Un sistema electrónico o tecnológico como el que vamos a estar usando tiene necesariamente, para cumplir con los estándares internacionales, estar sometido a procedimientos de auditoría nacional o internacional. La controversia se ha generado incluso dentro del Tribunal Supremo Electoral, debido a que la misma presidenta fue quien solicitó una auditoría internacional y los magistrados propuestos por Arena y el FMLN se opusieron. No debería de haber discusión si se debe o no se debe. Esto no se trata de si se debe o no se debe. Esta es una cuestión que debe de hacerse, ¿sí? Es casi como un mandato que debe de hacerse para garantías de la transparencia. Mientras tanto, las organizaciones harán su parte y contarán con una misión de observadores y brindarán así un informe posterior del evento electoral. Estaremos movilizando al menos unos 300 observadores nacionales y residentes en el exterior que representan a todos estos sectores. Los observadores serán distribuidos en los 14 departamentos para cubrir al menos 150 municipios. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y el candidato a diputado por San Salvador del partido Nuevas Ideas, Ernesto Castro, dijo que no confía en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Esto debido a las constantes irregularidades en la organización del evento electoral. Además, lamentó que el ente colegiado se niegue a una auditoría internacional. No, absolutamente no confío en nada en los magistrados, ni en el tribunal. Así de contundentes son las palabras del candidato a diputado por el partido Nuevas Ideas, al asegurar que desconfía de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a pocos días que se celebren los comicios para elegir
consejos municipales, diputados y Parlacen. Tenés un magistrado que ha estado afiliado al FMLN o que ha sido parte del FMLN y que lo ha dicho claramente, que ha dicho incluso públicamente que está en contra del presidente Bukele. De ahí tenés a otro magistrado que ha sido diputado del partido Arena. También tenés a otro magistrado que ha pasado más de 20 años, creo, trabajando en la Asamblea Legislativa. Castro lamenta que a pocos días de las elecciones el tribunal siga con la negativa que sea auditado por un organismo internacional que dé certeza de los resultados. Porque algo están escondiendo, eso es lo que yo te puedo responder. Porque el que nada debe, nada teme, pues, y si no tienen nada que esconder, ¿cuál es el problema de tener una auditoría? Agregó que de llegar a la Asamblea Legislativa lleva diferentes propuestas, entre ellas lograr una ley del agua, entre otras. No vamos a privatizar el agua, que vamos a entrarle de lleno al sistema de pensiones, a hacer cambios estructurales para darle una pensión de verdad digna a nuestros salvadoreños. En reiteradas ocasiones, el partido Nuevas Ideas ha denunciado un posible fraude para este 28 de febrero ante las diferentes fallas que ha mostrado el Tribunal Supremo Electoral, sobre todo en los simulacros que evidenciaron diversos problemas del sistema informático que servirá para el traslado de datos de resultados de las elecciones. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y de cara a las elecciones del próximo domingo, en su calidad de emisario nacional del Partido Nuevas Ideas, Ricardo Cucalón ha señalado fallas del Tribunal Supremo Electoral y las actuaciones de algunos magistrados en particular. Los cuestionamientos surgen a partir de los constantes fallos en el sistema a utilizar en las próximas elecciones y la negativa a una auditoría internacional. Debemos de cambiar el sistema. El que nada debe, nada teme. Por eso Ricardo Cucalón dice no entender por qué los magistrados Julio Olivo y Guillermo Huelman se rehúsan a la auditoría internacional de la tecnología que se utilizará en las elecciones del 28 de febrero. En ustedes es que confiamos nosotros. En el Tribunal Supremo Electoral no podemos confiar, sencillamente y llanamente porque está manipulado por los partidos políticos corruptos que han gobernado este país. Y es por eso que ahora se han opuesto a esa auditoría internacional. Con total firmeza no avala ni confía en el trabajo que realizan estos magistrados, sobre todo por su vínculo con los partidos políticos tradicionales. Si tenemos a un Julio Olivo ahí, un señor militante del FMLN por años. Si tenemos a un señor Huelman, que ha sido asesor en la Asamblea Legislativa de la fracción de Arena por los últimos 20 años. ¿De qué me están hablando entonces de una confianza en un Tribunal Supremo Electoral plagado también de corruptos y de personas que no vale la pena y en las cuales no podemos confiar? Considera que la única forma de garantizar la transparencia en las elecciones es acudiendo masivamente a las urnas. Es claro, señala, que hay magistrados que velan por sus propios intereses. Tenemos un Tribunal Supremo plagado y llenado y dirigido por gente que pertenece a partidos políticos o responde a partidos políticos. Por el otro lado tenemos un fiscal general, y no solamente el fiscal general Melara, hombre, hay que ser honesto. Y vámonos para atrás. Yo les puedo hablar de los últimos 40 años. Sandra Ayala, Noticiero El Salvador. Y ante los constantes señalamientos contra el Tribunal Supremo Electoral por las deficiencias en la administración del proceso, el candidato a diputado por la Libertad y por el partido Nuevas Ideas, Carlos Arriola, hizo un llamado a la transparencia. Cuestionó además la falta de voluntad de la mayoría de magistrados para que se realice una auditoría internacional al software que se utilizará el próximo 28 de febrero. Señala esa situación solo genera desconfianza. Le hago un llamado de atención que sea transparencia. Nosotros lo que queremos es que si hay un voto para cualquier partido que sea todo transparente. Eso que vamos a buscar nosotros, transparencia. Nosotros no decimos que la se incline para un lado o para otro lado, sino que buscamos transparencia. Y mientras tanto, el ministro de la Defensa confirmó que 16,000 elementos de la Fuerza Armada colaborarán en las elecciones del próximo 28 de febrero. El funcionario además explicó el rol que tendrá la institución castrense en este proceso democrático. La seguridad a todos los salvadoreños. Es decir, que así como estamos en este día, para nosotros que ese día sea normal, donde la delincuencia no pueda actuar en contra de la población.
Esta es la misión fundamental que deberán cumplir los elementos de la Fuerza Armada el día de las elecciones. El próximo 28 de febrero será desplegado el 100% de los efectivos militares, así lo indicó el titular de la institución. Un aproximado, quitando la parte de los alumnos, unos 16.000 efectivos más o menos. Vamos a suspender, dijéramos, la licencia, al igual que la policía, para estar de lleno. Aclaró que trabajarán de la mano con la Policía Nacional Civil, pero las funciones no serán las mismas, debido a que la FAES no puede permanecer dentro de los centros de votación. Porque hay un elemento armado y no pueden haber elementos de la Fuerza Armada en los centros de votación. Esa es una facultad exclusiva de la Policía Nacional Civil, pero vamos a apoyar en los anillos exteriores a los centros de votación, en la avenida, en las aproximaciones, con toda la institución. El ministro aseguró que el Tribunal Supremo Electoral no solicitó la ayuda de la institución para el traslado de papeletas y que únicamente han colaborado con el organismo colegiado para el diseño de las rutas que servirán para su traslado. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y sobre los señalamientos hechos desde el interior del Tribunal Supremo Electoral por el magistrado Julio Olivo, reaccionó el procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tovar, quien pidió que se respete la voluntad de los salvadoreños este próximo 28 de febrero. De la misma manera, mire, yo lo que le he pedido al ente colegiado es que mantengan unidad y que el trabajo que deben hacerlo pensando en el mandato que tienen desde la Constitución y pensando en que la decisión que emite el pueblo el próximo domingo debe ser garantizada y respetada. Y también el Ministerio de Trabajo estará garantizando el cumplimiento de los derechos políticos y laborales de los trabajadores en las elecciones del 28 de febrero de alcaldes y diputados para emitir el sufragio. El Ministerio de Trabajo verificará que los empleadores concedan los permisos remunerados al sector trabajador para que puedan ejercer su voto en las próximas elecciones del 28 de febrero, al igual que puedan participar como miembros de un organismo electoral sin ningún tipo de inconveniente. Todo empleador o empleadora de este país que vulnere los derechos de los trabajadores, no permitiendo la libre expresión a través del sufragio a los trabajadores, será sancionado severamente con todo el peso de la ley. Y advirtió al sector de empleadores que no permitirá la inducción al voto como mecanismo de manipulación en empleados. Le pedía fotografía de la votación. Hay que tirar a un lado los cantos de sirena que están llevando a cabo, que dependiendo de las elecciones se va a quedar mucha gente sin empleo, con una estrategia terrorífica que los mismos de siempre han manejado. El ministro de Trabajo dijo que será garante de los artículos 29 y 30 del Código de Trabajo y destacó la forma de cómo se realizarán las inspecciones. Vamos a inspeccionar en la mañana, en la tarde, en la noche a las empresas antes, durante y después de las elecciones, a fin de que cualquier empleador o empleadora en este país que vulnere derechos genuinos, democráticos de los trabajadores, será sancionado muy fuerte. El Ministerio de Trabajo adquirió dicho compromiso en el convenio de cooperación interinstitucional suscrito con el Tribunal Supremo Electoral. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y los ministerios de Salud y Educación trabajan en desinfectar los centros educativos que funcionarán como centros de votación el próximo domingo. Una estrategia del Ejecutivo que busca reducir la posibilidad de contagios de COVID-19. El Instituto Nacional Walter Tilo Denninger de Cojutepeque es uno de los centros educativos que funcionará como centro de votación el próximo 28 de febrero. Estas sustancias que se están utilizando pues mata el 90% o elimina el 90% de los agentes patógenos y tiene una duración de 90 días. Y se va a hacer en los diferentes centros escolares que van a estar siendo utilizados para centros de votación. La desinfección se realiza no solamente en las instalaciones de los centros educativos habilitados como centros de votación, sino también en el mobiliario. Estas sustancias son muy efectivas, como mencionaba, del 90% de eliminación de los patógenos, tanto en cualquier superficie como en paredes y pisos, y por eso es que se hace de esa manera de rociarla por toda el área de cada uno de los aulas que se tienen en el centro educativo.
El día de las elecciones, 5.8 millones de personas están registradas para votar en 1.595 centros de votación, espacios donde mantendrá presencia el Ministerio de Salud para atender cualquier malestar de la población, a quienes se pide acatar las medidas, usar mascarilla, mantener el distanciamiento físico y lavar o desinfectar con frecuencia sus manos. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y el trabajo de desinfección también se ejecuta en los centros educativos de San Vicente. El propósito del gobierno es garantizar que la fiesta cívica electoral se desarrolle bajo los protocolos para evitar contagios por COVID-19. El complejo educativo Marcelino García Flamenco en San Vicente es uno de los 1.595 centros de votación que será habilitado el próximo 28 de febrero. Garantizar la salud y protección de la población que acudirá a emitir el sufragio es un compromiso de este gobierno, que ha desplegado al personal del Ministerio de Salud para desinfectar las instalaciones y el mobiliario que será utilizado por el Tribunal Supremo Electoral, al que tendrán acceso los electores. Para combatir el COVID-19. Estas sustancias, que son un componente, básicamente eliminan el 90% de los agentes patógenos y elimina de toda superficie, paredes, pisos, y la duración que tiene es de 90 días. Se busca garantizar que los vicentinos puedan acudir a las urnas con total confianza en espacios y condiciones óptimas. En esta línea de acción y prevención del COVID-19, el gobierno pretende evitar el alza de los contagios entre los votantes. Para este 28 de febrero, el personal de salud estará desplazado en todos los puntos para atender malestares generales o emergencias que puedan presentarse. De verificar que se cumplan las medidas de bioseguridad en todos los lugares en donde hay aglomeración de personas, también es importante. Este tipo de medidas que ayudan también a tener al COVID-19 de alguna forma a la raya, ¿verdad? De acuerdo a este organismo colegiado, 5.8 millones de salvadoreños están registrados en el padrón electoral, lo que prevé para el próximo domingo un escenario de multitudes desplazándose hacia centros escolares y espacios abiertos. En ese sentido, las autoridades reiteran a la población no descuidar las medidas de bioseguridad, practicar el distanciamiento social, el uso de alcohol gel, lavado de manos y el correcto uso de la mascarilla. Sandra Ayala, Noticiero El Salvador. Y nos trasladamos al norte de la República del Salvador. El Instituto Nacional Dr. Martínez Suárez será uno de los 103 centros de votación que tendrá el departamento de Chalatenango, y donde desde ya las autoridades de salud están garantizando su desinfección como medida de prevención ante el COVID-19. Durante las elecciones del próximo 28 de febrero, todas las instituciones educativas que han sido puestas a disposición para que sirvan como centro de votación están siendo desinfectadas a fin de que la población asista con confianza a un lugar libre de COVID-19. Tal es el caso del Instituto Nacional Dr. Martínez Suárez en Chalatenango, donde están citados 5.682 ciudadanos aptos para ejercer su sufragio y elegir a su próximo Consejo Municipal, diputados a la Asamblea Legislativa y Parlacen. A eso se suma todo el personal que participará en los organismos electorales temporales que permitirán el funcionamiento del proceso electoral en esa zona, por lo que habrá un flujo constante de personas y con las jornadas de desinfección pretenden reducir el contagio de COVID-19. Esta es la primera elección en la historia reciente del país que se realiza en medio de una pandemia. Estas actividades no son aisladas, ya que el gobierno desarrolla una estrategia de higienización para evitar el alza de los contagios entre los votantes. Además de que el día de las elecciones el personal de salud estará desplazado en todos estos puntos para atender malestares generales o emergencias de la población que asista a los centros de votación para hacer efectivo su derecho al voto. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y cambiamos de tema. El gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene puntual el depósito de salarios y otros beneficios económicos al personal de la FAES y de la PNC. Este trabajo se desarrolla a pesar de los constantes bloqueos de la oposición. Por ejemplo, sin aprobación del financiamiento del Plan Control Territorial. El pago a los militares para este mes ya se hizo efectivo, según lo informó el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy. El titular publicó en su cuenta de Twitter:
Para iniciar la semana con motivación, les informo a los miembros de la gloriosa Fuerza Armada que ya fue depositado su bien merecido salario, incremento de $200 y bono alimenticio correspondiente al mes de febrero. Mientras que el pago del personal administrativo y operativo de la policía fue efectuado el viernes anterior. A diferencia de gobiernos anteriores, la actual administración del presidente Nayib Bukele ha sido puntual en la entrega del salario y otros beneficios económicos para los miembros de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador, demostrando la importancia que se le da al trabajo que desarrolla el personal de seguridad en favor de los salvadoreños con la ejecución del Plan Control Territorial. La efectividad en las políticas de seguridad implementadas por el actual gobierno ha generado una reducción de los homicidios de manera sostenida, sumando 38 días sin asesinatos en todo el territorio nacional. Esto a pesar de los bloqueos de los diputados en la Asamblea Legislativa para obtener los recursos económicos y continuar implementando las fases que componen la estrategia de seguridad. El gobierno además ha realizado mejoras en la infraestructura de puestos policiales y entrega de implementos para el resguardo de la seguridad de los policías. Y se incluyó en el Presupuesto General de la Nación 2021 el aumento salarial para el personal, lo que se suma al resto de beneficios que el gobierno ha impulsado a favor de los elementos de los cuerpos de seguridad. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y el Ministerio de Vivienda continúa con el traslado de familias al complejo habitacional El Espino, donde contarán con un espacio digno para vivir. Las cuadrillas del Ministerio de Vivienda continúan apoyando a las familias de la comunidad del Espino con el traslado de las pertenencias a este complejo habitacional. Amelia Guzmán es una de las beneficiadas. Ahora cuenta con este techo digno en virtud de este proyecto impulsado por el presidente Nayib Bukele. Está bonita la casa. Nunca pensé vivir en una casa así. Ni joven, porque tuve fuerzas para trabajar, pero no lo pude hacer. Estas familias fueron desalojadas de forma violenta en 2018. Sin embargo, el gobierno dio una solución habitacional a estas familias que durante los últimos años vivieron sobre el Boulevard Cancillería en pésimas condiciones. Le agradecemos bastante pues este cambio de look que hemos tenido, del polvo a un ladrillo brilloso, pues qué bien, tener agua en la casa, porque el agua siempre le hemos jalado. La vida de Mario González también cambió. Llevó sus escasas pertenencias a este apartamento, que será su nuevo hogar. Me siento complacido y feliz por vivir aquí en esta nueva vivienda digna, en lo cual yo le doy gracias a Dios y a nuestro presidente Nayib Bukele. Según la ministra de Vivienda Michelle Sol, en abril serán entregados 63 apartamentos más para cambiar las condiciones de las familias desalojadas de la comunidad del Espino. Los módulos C y D del complejo habitacional presentan un avance superior al 50%. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y mientras tanto, en otros temas, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, destacó la reducción de homicidios desde la implementación del Plan Control Territorial. Hay reducción de homicidios, extorsiones y otros delitos. De enero a la fecha, llevamos 12 homicidios menos con respecto al año pasado. En el mes llevamos 2 menos con respecto al año pasado. Hay que recordar que el año pasado cada mes fue siendo mejor. Y en temas judiciales, el Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador aplazó hasta el mes de julio el juicio contra los exdirectores de centros penales durante los gobiernos del FMLN. Rodil Hernández y Nelson Rauda, ambos exfuncionarios, son acusados de desviar fondos de las tiendas penitenciarias para operadores de la tregua entre pandillas. Y la población ha sido testigos del cambio que el sistema penitenciario experimentó durante nuestras administraciones. Sí, pero a favor de operarios de la tregua entre pandillas durante los gobiernos del FMLN. Según la Fiscalía, los exdirectores de los centros penales, Rodil Hernández y Nelson Rauda, desviaron fondos de cuentas institucionales para pagar bonos, viáticos,
salarios, incluso préstamos a empleados penitenciarios y hasta entregaron dinero a cabecillas de pandillas. El perito contable determinó que solo en gastos supuestamente pagados por el rubro de servicios de inteligencia asciende a $200,000, 193,19 centavos. Los recursos fueron desviados de las tiendas penitenciarias, basándose en modificaciones fraudulentas para manipular el uso del dinero. El director general de centros penales mandó a hacer instructivos a conveniencia para el uso de los fondos de las tiendas institucionales. Por los delitos, actos arbitrarios y administración fraudulenta, los exdirectores de centros penales durante los gobiernos del FMLN enfrentarán un juicio que estaba programado para este martes, pero debido a que Rodil Hernández fue contagiado de COVID-19, fue aplazada la vista pública para el 5 de julio. Yo haría un llamado al actual fiscal general que revise este tipo de casos para que la institución recobre la credibilidad, la honorabilidad y el profesionalismo que debe tener la Fiscalía General de la República. En septiembre de 2019, Hernández y Rauda fueron absueltos de las acusaciones relacionadas al manejo fraudulento de fondos de las tiendas penitenciarias. Sin embargo, una Cámara de lo Penal ordenó un nuevo juicio, porque el juzgado cuarto de sentencia de San Salvador basó su decisión en una prueba que solo favorecía a los exfuncionarios del FMLN. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y durante este 2021 los casos de extorsión siguen a la baja. Esto gracias a la implementación del Plan Control Territorial. Las estadísticas de la Policía Nacional Civil revelan que el índice de denuncias por el delito de extorsión ha tenido una reducción de un 29.4% en lo que va del 2021. Según las estadísticas oficiales, entre el 1 de enero y el 22 de febrero de este año, la PNC contabiliza 211 casos de extorsión, mientras que en el mismo periodo del 2020 fueron 299 casos. La baja de este delito es el resultado de las acciones ejecutadas como parte del Plan Control Territorial que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele. Solo en las últimas horas, la policía capturó a 10 hombres perfilados como pandilleros acusados de extorsión en diferentes municipios del país, entre ellos el cabecilla de una estructura criminal. Además, 9 sujetos y un adolescente, todos acusados por el delito de extorsión agravada. El año pasado, este delito fue uno de los que más afectó a la población, principalmente a comerciantes y transportistas que recibían amenazas de atentar contra sus vidas de no pagar la mal llamada renta. Los anteriores gobiernos nunca impulsaron políticas de seguridad pública ni planes integrales para contrarrestar este y otros delitos, con los cuales permitieron que la delincuencia aumentara en todo el país. Sandra Ayala, Noticiero El Salvador. Y el exdirector de Asesoría Legal de la extinta Secretaría de Planificación de la Presidencia, José Marinero Cortés, lamentó la renuncia de 2 jefaturas al Instituto de Acceso a la Información Pública por supuesto aporte a la transparencia. Sin embargo, no se conoce su aporte al país mediante el servicio que presuntamente prestó y porque llegó a cobrar más de $10,000 mensuales. La renuncia de 2 empleados del Instituto de Acceso a la Información Pública fue lamentada por el abogado José Marinero Cortés, porque asegura que eran servidores públicos comprometidos con la transparencia. Pero, ¿a qué tipo de transparencia se refiere? Nadie conoce los beneficios que obtuvo el país al cobrar más de $10,000 mensuales por asesorar a la Secretaría Técnica de la Presidencia durante la administración del prófugo Mauricio Funes. Un reporte de Casa Presidencial señala que José Marinero Cortés se desempeñó como director de asesoría legal de la extinta Secretaría Técnica y Planificación. Lo curioso es que tuvo 2 contratos, pero efímeros. El primero por 3 meses. Entre octubre y diciembre de 2010 cobró un total de $7,500, es decir, $2,500 por mes. Mientras que en el segundo contrato incrementó a 4 meses, pero también aumentó a $21,132 su salario por laborar entre enero y abril del 2011. De acuerdo con la descripción del servicio, brindó asesoría legal especializada en procesos técnicos, administrativos y laborales de Casa Presidencial. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y próximamente El Salvador podrá hacer valer su opinión y hacerse escuchar. Este 28 de febrero no te puedes perder la cobertura del evento electoral.
Así es, a partir de las 3 de la madrugada, con un gran equipo comprometido a llevarte toda la información de las elecciones 2021. Así que los esperamos, usted no se lo puede perder. En la entrevista de hoy, Marisol Dorat recibe a Morena Valdés, ministra de Turismo, y a Rebeca Santos de González, candidata a diputada en La Libertad por Nuevas Ideas. AM, esta mañana a las 6:30, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Noticiero El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Compartimos más información. Ahora, con otro esfuerzo que está desarrollando el Ejecutivo. Se trata del plan de vacunación para proteger los trabajadores de la salud, el personal de primera línea que está protegiendo a la población contra el COVID-19. La inmunización se está realizando en todo el país, como el aplicado en la Unidad de Salud Comunitaria de San Juan Opico en La Libertad. Más profesionales de la salud se suman a las estadísticas del personal inmunizado con el primer lote de vacunas contra el COVID-19 que el gobierno compró a la farmacéutica AstraZeneca. En la Unidad de Salud Familiar de San Juan Opico, en La Libertad, doctores, enfermeras y demás personal de primera línea recibió su primera dosis. Se muestran optimistas con el proceso y las oportunidades para controlar la pandemia que brinda este fármaco. Me siento bendecida para comenzar porque pues como personal médico pues anhelábamos ya contener con la vacuna, que esto va a ayudar a combatir la pandemia que todavía estamos en ella, ¿verdad? Que estamos siendo tomados en cuenta por todo el esfuerzo que hemos hecho y sabemos que al final ha valido la pena. Y siempre tomando las medidas necesarias gracias hasta la fecha que hemos estado adelante con todo esto y con esta vacuna mucho más. Ellos también buscan aprender de estas jornadas. Aprender de las personas que ya lo iniciaron para que de esa manera podamos hacerlo igual de bien o incluso mejor, ¿verdad? Queremos ofrecer eso a la población para que de la mejor manera los atendamos y así podamos prevenir que continúe el contagio a la demás población. Consideran que si su salud es óptima, podrán brindar mejor atención a los pacientes. La apuesta del gobierno es inmunizar a 4.5 millones de personas. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y son diversos los lugares donde se está suministrando el fármaco contra el COVID-19. Por ejemplo, el personal sanitario de la Unidad de Salud Dr. Carlos Díaz del Pinal en Santa Tecla recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. De su trabajo también depende que se salven vidas. Óscar Meléndez es motorista de ambulancias. El riesgo de contraer el COVID-19 era probable en cada traslado de pacientes. Se siente un poco uno preocupado quizá, ¿verdad? Porque no solo piensa en uno, piensa en los seres de uno, ¿verdad? Pero de igual forma, la misión de uno es siempre llevarlos con bien, ¿verdad? Para salvar la vida de cada uno de ellos. Saraí Martínez es enfermera. Recuerda el día que acompañó a una doctora en estado delicado de salud a causa del virus de un hospital a otro. Fue muy difícil ver a las personas con dificultad para respirar y eso sí me impactó mucho, ver gente morir también debido a esta pandemia, ¿verdad? Ambos agradecen ser prioridad para recibir la vacuna contra el COVID-19.
Nos va a ayudar a podernos proteger más, ya que estamos en este área exponiéndonos. Entonces creo que es muy importante que todos nos vacunemos para cuidarnos y proteger a nuestra familia también. Bueno, feliz, ¿verdad? Porque ya tenemos por lo menos la opción de tener la vacuna, pues de que es una esperanza para cada uno de los salvadoreños. El Plan Nacional de Vacunación continuará hasta alcanzar a toda la población salvadoreña. Las estrategias en atención de la pandemia han permitido la disminución de casos por día y baja tasa de letalidades. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y durante la pandemia, el gobierno se ha destacado por la entrega de miles de kits de medicamentos y vitaminas a personas con sospechas de ser portadoras del COVID-19. Y debido a todas las medidas impulsadas, El Salvador está registrando un mes con disminución de casos de ese virus. Las más de 1000 pruebas diarias que realiza el Ministerio de Salud han servido para detectar de forma temprana los casos de COVID-19, para así limitar la propagación del virus, sostienen las autoridades. Otras acciones sanitarias como la colaboración de la gente, además de la iniciativa de salir a buscar los casos, han logrado mantener bajo control la enfermedad. El Salvador ha obtenido de parte de la comunidad internacional de médicos el reconocimiento por el buen manejo que se ha hecho de la pandemia, así como la habilitación rápida del Hospital El Salvador, que ha ayudado a los pacientes para su pronta recuperación. Además de la entrega de paquetes de alimentos, ayuda económica y la entrega de kits de medicamentos han servido a controlar la pandemia y sus efectos. Estos buenos resultados se han logrado a pesar del bloqueo de la oposición como Arena, FMLN y PDC para la aprobación de recursos para la pandemia. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y dinamizar la economía para superar los impactos generados por la pandemia del COVID-19 es un compromiso que ha asumido el gobierno. Para el caso, el sector turismo, uno de los más golpeados, recibe la formación y certificación para el desarrollo de actividades de esparcimiento en espacios libres del coronavirus. 17 empresas obtuvieron el sello de verificación que confirma la aplicación de protocolos de bioseguridad y se suma a 56 negocios más que han obtenido esta certificación a través del Organismo Salvadoreño de Normalización y el Ministerio de Turismo. Esto es parte del trabajo articulado dentro del Plan de Reactivación Económica del gobierno del presidente Nayib Bukele y se suma al reconocimiento entregado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo que calificó a El Salvador como destino seguro para viajar. Entre otras acciones encaminadas a dinamizar el sector turismo están las que permitirán el desarrollo de la zona costera, como la construcción y habilitación del camino a Surf City, con el que se busca fomentar el turismo interno y dinamizar la economía. De hecho, las estimaciones del Ministerio de Turismo para la Zona de la Libertad es de un crecimiento del 40% como resultado de esta mega obra. Por otra parte, el Ministerio de Economía brinda herramientas a los pequeños y medianos empresarios de turismo para dar fortaleza a las iniciativas productivas y cadenas de valor. Además, se han brindado soluciones crediticias a empresas de este rubro para inyectar un capital de trabajo a través de un fideicomiso. Las autoridades de gobierno han reafirmado su compromiso para darle continuidad a la capacitación de las empresas para la obtención del sello, así como generar las condiciones propicias para la reactivación de uno de los sectores más golpeados por la pandemia del COVID-19 e impulsar el desarrollo económico. Daniel García, Noticiero El Salvador. El director del Banco Centroamericano de Integración Económica para El Salvador, Luis Rodríguez, informó que se aprobó una cooperación no reembolsable para nuestro país de $500,000, acumulando un total de $2 millones. Y así, el gobierno continúe con la lucha contra el COVID-19. El director publicó en sus redes sociales lo siguiente: este día hemos aprobado una cooperación no reembolsable para nuestro país de $500,000, acumulando $2 millones en total, para apoyar al gobierno en su lucha contra el COVID. La emergencia sigue y debemos apoyar a nuestra gente. Y por otra parte, Estados Unidos sigue liderando la lista de países con más fallecidos diarios, mientras en Brasil más de 62,000 personas contrajeron el COVID-19 en el último día. Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, reportó 1,297 decesos en el último día, la mayor cifra a nivel mundial de toda la jornada.
El acumulado es de 500.313 fallecidos, por lo que el presidente Joe Biden decretó 5 días de duelo y las banderas se encuentran a media asta en todos los edificios federales, mientras los contagios en el país ya son más de 28 millones. En México aumentan las alarmas. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico confirmó la presencia de las variantes sudafricana y brasileña. En paralelo a este anuncio, el país informó de 2.252 contagios nuevos y 429 decesos, por lo que el acumulado se sitúa en 180.536 muertes. Solo la capital registra más de 34.000 fallecidos, según el reporte oficial. Mientras, en Brasil, el Ministerio de Salud informó sobre 62.715 nuevos casos de coronavirus, elevando el total de infecciones en el país a más de 10.2 millones. Este recuento diario superó la marca de 60.000 contagios por primera vez desde el 28 de enero. En el mismo día, también se registraron 1.386 muertes por COVID-19, con lo que la cifra de fallecidos ascendió a 248.529. Con información de Laura Burgos, Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y en Centroamérica, Honduras superó los 4.000 decesos por COVID-19, mientras los contagios están a punto de alcanzar los 166.000. Y por otra parte, Perú sigue reportando alarmantes cifras de infecciones y fallecidos. En el último día, 166 personas murieron y 1.829 contrajeron la enfermedad. Y si hablamos del continente europeo, la preocupación por un repunte de contagios de coronavirus ha obligado a muchos países a extender sus restricciones. El gobierno de Irlanda anunció que el confinamiento que rige en el país desde inicios del año se mantendrá hasta al menos el próximo 5 de abril. Sin embargo, las escuelas reabrirán de manera escalonada. Según el primer ministro, la medida es debido a que el número de infecciones diarias es aún demasiado alto y la mayoría corresponden a la variante británica. Holanda también prorrogó sus medidas. Funcionarios del gobierno informaron que el toque de queda regirá hasta el 15 de marzo. Esta restricción causó controversia desde que entró en vigor el pasado 23 de enero. Según el primer ministro holandés, el país aún está en una fase difícil de la pandemia. Austria, por su parte, desea a toda costa evitar una tercera ola de contagios. Su estrategia es a través de la detección temprana. El país realiza 3 millones de pruebas por semana. En los colegios, los estudiantes se someten al test 2 veces en 7 días y quienes deseen ir a la peluquería o a residencias de ancianos deben presentar una prueba negativa. En el país hay más de 500 centros, 900 farmacias y 1.000 empresas que realizan pruebas de PCR y antígenos de manera gratuita. En España, el gobierno volvió a prorrogar las restricciones impuestas a los vuelos provenientes del Reino Unido, Brasil y Sudáfrica para prevenir la propagación de las variantes del COVID-19. La medida comenzó a finales de diciembre y estará vigente hasta el 16 de marzo, aunque no se descarta una nueva extensión. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y mientras tanto, Europa sigue enfrentando una difícil situación ante el coronavirus y en lugares como Grecia, donde hay un repunte de casos. A pesar del endurecimiento de un prolongado confinamiento, Grecia reporta la mayor cifra de contagios de coronavirus de 2021 y contabiliza 2.147 nuevos positivos. Las autoridades griegas se muestran preocupadas por la concentración de nuevos casos en zonas urbanas. Esta situación pone en peligro el plan inicial del gobierno de intentar una apertura gradual. Reino Unido ha notificado de 8.489 nuevos contagios y 548 muertes, lo que representa un leve descenso en comparación a la semana anterior. Esto ocurre cuando el primer ministro británico ha presentado un plan gradual previsto para finalizar en junio. Y en las últimas 24 horas
Alemania registra 3.883 nuevos contagios, registrando un leve incremento en la última semana y 415 muertos. El número de pacientes con COVID-19 en unidades de cuidados intensivos asciende a 3.060, de los cuales 1.779 necesitan respiración asistida, según datos de las autoridades sanitarias alemanas. Mientras que el índice de contagios en la Unión Europea es liderado por República Checa, que ha contabilizado 11.233 nuevos casos, un 26% más que hace una semana. La situación es crítica en el sector hospitalario, que está al límite de su capacidad con 6.573 internados con COVID. Las autoridades checas obligaron desde la semana anterior a usar 1 o 2 mascarillas en negocios y transporte público. Julia Díaz, Noticiero El Salvador. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Queremos aprovechar para hacerle la invitación para que analicemos nuestra realidad y juntos podamos crear un nuevo camino. Participa y coméntanos en nuestras redes sociales utilizando el hashtag VotoNación 2021. Y continuamos con más. La entrega de las computadoras continúa en todo el país, lo que ha llegado a darle un fuerte impulso a la educación y abre, por supuesto, oportunidades no solo a los estudiantes, sino a familias enteras. Es el caso de un joven que ha sido beneficiado, con quien conversó el periodista Héctor Peñate, quien le aseguró que con la entrega de la computadora le cambiará la vida. En primer lugar, hincársele a Dios por lo que le ha dado. No hay nada como los consejos de un padre. Y es que para don Marco, la fe es la base de todo lo que hace. Nunca se había visto esto en un gobierno hasta hoy como este. Este hombre sí está poniendo la cara por su pueblo. Don Marco es un hombre que dedicó su vida al campo. Afirma que a duras penas pudo ir a la escuela. Dice que estas computadoras son la respuesta a sus oraciones y a la promesa que le hizo a su esposa antes de que ella muriera. Y cuando ella ya estaba en sus últimas palabras me dijo, nunca me desampares, mi nieto, me dijo. Yo le dije, si ya Dios te va a llevar, irte sin cuidado, que hasta donde Dios me dé fuerzas, hasta allí voy a hacer con ellos, de ahí para allá, que Dios los bendiga. Perdió a doña María del Carmen, su compañera de toda la vida, pero en su memoria estaba decidido a cumplirle. Ángel llegó de 3 años a su casa. Aunque es su abuelo, él lo reconoce como padre. Un septuagenario que con sacrificios logró llevarlo hasta lo que es hoy. Un joven de 18 años, próximo a ser bachiller. Como no tenía una computadora, se me hacía difícil hacer las tareas. Sí. También las recargas y todo eso. ¿Verdad? ¿Salía caro? Sí, salía caro cada semana. Ángel es uno de los casi 500 estudiantes de bachillerato con los que cuenta el Instituto Nacional Manuel José Arce, a donde la ministra de Educación llegó para hacer la entrega oficial de los equipos. Este es el esfuerzo que este gobierno hace por hacerle llegar la educación de calidad a todos y a todas. Por el momento las aulas continúan cerradas. Es por ello que la entrega de las computadoras es vital, sobre todo porque el aprendizaje debe continuar en casa y así garantizar el avance intelectual. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y es que la distribución de computadoras a estudiantes y maestros del sistema público es una deuda que se venía cargando durante muchos años, pero que no existía el deseo, compromiso y las ganas de hacerlo realidad. Los dispositivos están siendo llevados a los centros educativos para entregarlos a los estudiantes. En La Palma, Chalatenango, los recibieron con mucha alegría. Uno cuesta comprarla, que es pobre, ¿verdad? Se siente bien agradecido que te dan una computadora.
Con mucha alegría, los padres de familia recibieron la computadora para sus hijos, una herramienta que servirá para que continúen con las clases virtuales. Me siento muy feliz, muy contenta de verdad, porque así mi hija va a poder hacer sus tareas más rápido. Que es una buena ayuda para los alumnos, pues porque allá hacen sus tareas y todo, está bien. Son más de 200 estudiantes del Instituto Nacional de La Palma en Chalatenango, quienes serán beneficiados con esta herramienta que incluye internet gratis, Google Classroom y una certificación en el idioma inglés. Contenta, muy agradecida. Yo sé que hay muchos niños que no pueden tener esto, ¿verdad? Pero hoy, gracias a Dios, sí lo vamos a tener. Mi hija lo va a tener, muchos niños también. Y agradecida con el señor presidente. Muchísimas gracias. Con esta entrega a escala nacional, el gobierno busca eliminar la brecha tecnológica y dar un salto a la educación y a la modernidad. Nos sentimos satisfechos porque el Ministerio de Educación ha hecho ya un sueño hecho realidad con darnos el primer lote de computadoras para los diferentes alumnos, y eso nos satisface porque los estudiantes ya tienen una herramienta para poder complementar con sus clases en las diferentes plataformas que nosotros trabajamos. Serán 1.2 millones de computadoras a entregar, ayuda que los mismos padres de familia aseguran jamás se las habían brindado. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y cientos de estudiantes del Instituto Nacional Jorge Eliseo Azucena Ortega de Chalchuapa, Santa Ana, ya cuentan con una computadora nueva con la que podrán continuar su formación académica. Profesores, padres de familia y estudiantes externaron, por supuesto, su satisfacción. Vamos a poder tener para poder trabajar de una mejor manera y entregar nuestros trabajos a tiempo. Y su interés por cumplir sus sueños profesionales era evidente al llegar puntual con mamá a recibir una de las 468 laptops que dijeron es un regalo que se traduce en ahorro directo para la familia. De hecho, yo estaba pensando en enjaranarme. ¿Verdad? Y ahora que vimos que lo anunciaron, pero yo pensé que no iba a ser ya, pero hemos visto tantas cosas y definitivamente se dio, así es que contenta también. ¿Y encender y apagar aquí siempre? Sí. Con el equipo informático nuevo y con internet garantizado, este gobierno pretende eliminar cualquier pero de la comunidad estudiantil. Pues definitivamente esta no será una excusa para que el estudiante no pueda estar en clases ahora de manera virtual. Que se les va a facilitar a muchos de mis compañeros, a mí también. Y gracias a Dios y al presidente por esas computadoras que nos van a dar. Además de lo económico, algunos familiares de los estudiantes del Instituto Nacional Jorge Eliseo Azucena Ortega de Chalchuapa en Santa Ana señalan que el tema de la seguridad también viene abrazado con estas entregas. Y también no salen a la calle a andar haciendo los deberes, no que ahí mismo en la casa los hace. Computadoras nuevas y con internet a cada bachiller es el nuevo salto a la educación que están dando las nuevas generaciones que se vieron obligadas a cambiar a la modalidad virtual. Wendy Hernández, Noticiero El Salvador. Y el viceministro de Educación, Ricardo Cardona, se trasladó hasta Ahuachapán para entregar computadoras a los estudiantes de bachillerato del complejo educativo Dr. Rafael Mesa Delgado. Es una gran alegría, ¿verdad? Ya gran alivio, por decirlo así, más facilidad para hacer las tareas. La preocupación de Rosa Amaya por entregar a tiempo sus tareas finalizó, ya que ahora cuenta con una computadora y garantía de acceso gratuito a Internet. Para mí es un gran apoyo, ¿verdad?, que ha dado el presidente por medio de las computadoras, porque sí, ya es un gran alivio por cada uno de nosotros. Ella fue parte de los estudiantes de bachillerato del complejo educativo Dr. Rafael Mesa Delgado de Ahuachapán, que recibieron del viceministro de Educación las computadoras que les permitirán continuar las clases virtuales. Se ha decidido comenzar por segundo y tercer año de bachillerato normal y bachillerato técnico, porque son los estudiantes que más pronto van a tener contacto con la realidad de la educación superior o de los trabajos o del desarrollo de emprendimientos. Los padres de familia no deberán preocuparse por el pago de Internet para que sus hijos accedan a las plataformas virtuales, ya que el gobierno garantizará el acceso gratuito a este servicio. Una ayuda primeramente porque, según lo que dijo ahí el señor viceministro, que va a estar ya integrado el Internet y los otros datos que se necesitan,
Entonces va a ser más fácil para que las clases sean más desarrolladas. Con la entrega de computadoras y el acceso al Internet para más de 1 millón de estudiantes, el gobierno del presidente Nayib Bukele cierra la brecha digital, otro logro histórico de este gobierno. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Mientras tanto, los estudiantes de la zona oriental también fueron beneficiados con la entrega de computadoras del gobierno, un hecho sin precedentes y que permitirá erradicar la brecha tecnológica. El reto de transformar la educación pública avanza a pasos agigantados con la dotación de equipos informáticos a todos los estudiantes del sistema nacional. Sin importar la lejanía, el secretario de Innovación llegó al complejo educativo Basilio Blandón en Usulután, donde se entregaron 71 equipos. Estas computadoras son para los estudiantes, les quedan a ellos, les pertenecen, no solo están bajo su cuidado, sino que están bajo su cuidado, uso y pertenencia. Y sobre todo recalcar que al finalizar el año escolar, como son alumnos de último año de bachillerato, las computadoras se van con ellos para la universidad o para el uso de su vida diaria o para sus hermanos. También llegaron hasta el Instituto Nacional del Departamento de la Unión para entregar 158 computadoras. El subsecretario de Innovación explicó lo trascendental de la estrategia. Jamás en el país se había hecho una inversión tan grande en un proyecto de educación y también de tecnología, el cual nos va a permitir reducir la brecha digital a su mínimo en un corto tiempo. Las computadoras cuentan con todas las herramientas, bibliotecas digitales, plataforma de Google Classroom, licencias de Windows, Office, además del Internet gratuito. Finalmente, en el municipio de Nueva Guadalupe, en San Miguel, 171 estudiantes recibieron su nueva laptop, algo que agradecieron tanto estudiantes como padres de familia. Feliz, pues porque así sacamos nuestro estudio y gracias a nuestro presidente pues por la ayuda que nos ha dado. Poníamos paquetes de Inter, pues por la pandemia muchos problemas económicos y ahora pues con este regalo inmenso, feliz. Bueno, en lo personal mi hija tenía que prestar un celular para tener las clases y ahora ya va a tener ella su computadora, ¿verdad? Los equipos poseen un software independientemente de que estén encendidos o apagados, se puede geolocalizar y ya una vez se reporte que la máquina salió al mercado, ha sido robada o que está extraviada, la misma se puede inutilizar. Además, poseen otras medidas de seguridad. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y la logística de entrega de equipos tecnológicos a los estudiantes del sistema público del país ha permitido que más alumnos de bachillerato tengan sus computadoras para desarrollar sus actividades académicas. Muchos estudiantes de la zona central y paracentral del país ya cuentan con las computadoras prometidas por el gobierno. En un esfuerzo articulado entre varias instituciones, los equipos fueron trasladados a San Vicente, Hilo Vasco y otros puntos de San Salvador. Las entregas han iniciado con los estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato, próximos a egresar, dijo la ministra. Este es el esfuerzo que este gobierno hace por hacerle llegar la educación de calidad a todos y a todas. En este momento de pandemia, hemos trabajado muy duro para lograr esto. Les pido por favor a los demás padres de familia tener paciencia. A todos les va a llegar su computadora. Además de los estudiantes del Instituto Manuel José Arce, el Complejo Educativo Viuda de Brioso en Tecoluca, San Vicente, así como el Complejo Educativo Cantón Los Hoyos y el Centro Escolar San José Lomas de la Peña, ambos en Hilo Vasco, cuentan ya con sus computadoras, que además garantizan conectividad. Es una implementación que va a ayudar a muchas personas, muchas familias, muchos estudiantes, ya que esto, digamos que no todos tienen la capacidad de poder comprar una laptop, una computadora o algún instrumento de educación. Gracias a la gestión de nuestro señor presidente, de la señora primera dama del Ministerio de Educación y el Ministerio de Innovación, hoy nuestro sueño está haciéndose realidad porque vamos a poder continuar nuestros estudios. Las entregas también se realizan al personal docente. Es una gran ayuda para nosotros porque en mi caso pues se me arruinó la computadora que tenía y creo que nos va a caer como anillo al dedo, ¿verdad? Es muy importante también la ayuda para nosotros. El Ejecutivo cuenta con un sistema de distribución que permite entregar entre 2.500 y 3.000 computadoras al día, hasta completar 1.200.000 estudiantes matriculados en el sistema público, en una apuesta por transformar el sistema educativo. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador.
Y el trabajo del gobierno salvadoreño continúa siendo reconocido a nivel internacional por el impacto que se está generando en las actuales y futuras generaciones. Esta vez un parlamentario panameño se refirió a la apuesta por la educación y la conectividad en El Salvador que realiza la administración del presidente Nayib Bukele. Da pena ver que países como, por ejemplo... El diputado independiente de Panamá, Gabriel Silva Vignoli, se refirió en Asamblea Nacional a las acciones del gobierno salvadoreño para la continuidad educativa y la eliminación de la brecha digital, con la entrega de computadoras y la conectividad en todo el territorio, un tema para el que Panamá, como otros países, todavía no se encuentran preparados. Ver países como El Salvador, en donde se está entregando computadoras a todos los estudiantes del sector público educativo. Y sin embargo, en Panamá, estoy seguro que no estamos listos para que a lo largo y ancho del país todos los estudiantes cuenten con estas herramientas. Más allá de llamar a que en su país se tomen acciones que permitan que los estudiantes retomen su educación y se brinden herramientas tecnológicas, Vignoli llama a que se aprueben leyes que permitan mejorar la educación en ese país. Para que entreguen los equipos a los diferentes estudiantes, pero también a los colegas de las diferentes bancadas, para que apoyemos esos proyectos de ley de diferentes diputados que van a ayudar a dotar a esos estudiantes de las herramientas necesarias para poder avanzar y tener una mejor educación. El Salvador inició recientemente la entrega de computadoras para 1.2 millones de estudiantes del sistema público del país, en una ambiciosa apuesta por eliminar la brecha digital, garantizar la conectividad y transformar el sistema educativo salvadoreño. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y ha llegado la hora de finalizar esta entrega de Noticiero El Salvador, pero queremos invitarle a que no se pierda la entrevista que viene a continuación con Marisol Dorat, la entrevista AM. En la primera parte estará conversando con Morena Valdés, ministra de Turismo. Y en la segunda entrega, Rebeca Santos, candidata a diputada por Nuevas Ideas en el Departamento de la Libertad. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Noticiero El Salvador. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión